del día. Hay noticia con el avance del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, ahora, hablando de escritura, ¿no? Sí, señor. ¿Coma? Potencia mundial de la vida, doctor Jorge Iván González. ¿Profe o director? Muy buenos días. Profe, ¿no? Pues sí, ahí se combinan las dos. Las dos cosas. Director, bienvenido. La mayoría, sí, profe mucho. Toda la vida en la docencia, en la Universidad Nacional. Estuve mucho tiempo. Y ahora sigo con un curso en el externado. Tremendo. He mantenido... ¿De economía? Sí, yo he sido profesor de economía. Y un poco temas de bienestar, distribución, temas fiscales. Esos han sido como los temas que más he trabajado. El numeral hoy es Mi Plan Es, para que nos escriban también, no solamente el plan de vida, sino también el Plan Nacional de Desarrollo, sus conceptos aquí en las redes. Vamos a leer varios mensajes y comenzamos por allí. Director, ¿cómo va ese trabajo? Hay noticia en próximas horas ya, la ponencia lista, ¿no? Mañana está la ponencia lista. Pues Carlos, para mí ha sido la primera vez que estoy en el Congreso metido de lleno. Llevamos casi 3 semanas. Y mi impresión es muy favorable. A mí estas comisiones tercera y cuarta que han estado en las discusiones me han parecido extraordinarias en los debates, la altura de los debates. Es decir, uno cuando está por fuera, pues yo siempre había estado por fuera del Congreso, ¿no? Yo siempre había estado en la academia. Ahora, primero una valoración del momento del Congreso. Nosotros tuvimos estos meses unos procesos que uno podría llamar de democracia deliberativa, de discusión. Primero, pues el programa de gobierno, que es como el primer elemento del plan, después los diálogos regionales, después el Consejo Nacional de Planeación, después las consultas a comunidades indígenas, afro. Entonces este proceso largo, uno pudiera decir que el proceso deliberativo, uno podría decir de democracia deliberativa, de democracia participativa, terminamos con los ministros y ahora entramos al Congreso, que es un cambio radical, porque es el paso de la discusión a la legislación. Y este momento, pues yo no sabía qué iba a pasar, estaba con mucha expectativa. Está un poquito... Pero los debates han sido muy interesantes. Todo el día, ayer por ejemplo empezamos 7:30 de la mañana y terminamos con los congresistas a las 8, pero después con los equipos de planeación y hacienda, pues estamos trabajando muy integrados con planeación y hacienda, mirando las proposiciones. Pues yo me fui a las 12 de la noche, no sé hasta qué horas siguieron trabajando los equipos nuestros. Tremenda jornada. No, han sido muy duros. El sueño en estos días, en estos meses, sí, poquito, ¿no? Bueno, yo alcanzo a dormir, pero sí el equipo jurídico, los equipos técnicos no para. De planeación y hacienda, porque este ha sido un plan de desarrollo muy articulado entre Hacienda y Planeación Nacional. Ha habido ahí bastante colaboración mutua, discusiones mutuas. En otros planes de desarrollo, por ejemplo, en el plan pasado todo este proceso lo coordinó Hacienda y puso en un segundo lugar a Planeación Nacional. En este ha sido un trabajo muy coordinado con Hacienda. Director, antes de hacerle la pregunta que le quiero hacer, me imagino que como buen paisa, para esas jornadas tan largas, ¿usted con cafecito en manos y ayuda para aguantar? Sí, ¿O cuál es esa estrategia? A mí me encanta el café, yo tomo... ¿Cuántos al día? ¿Cuántas tazas? No, puede ser que 10, 15, pero sabe que no me hace daño. Yo me puedo tomar un café Y acostarse a dormir. a cualquier hora y no me, Así soy no yo. me hace daño. ¿Y le pone azuquitar, director, o sin azuquitar? no, No, sí, diga, no, se nos Se daña lo el toma café. como debe no. ser. Incluso a un mí- cafetero me regañó a mí una vez porque le eché azúcar. No, Me dijo, no, ¿qué es eso? Pau, no se le Pau. puede A mí echar. me encanta Café el sin café. azúcar.
¿Ya le ofrecieron café aquí? Sí, Claro. no, ¿Qué tal? aquí Bueno. ¿Y qué tal? está muy bueno. Con cafecito en mano. Director, le quiero hacer una pregunta, porque bueno, es un reto grandísimo con el Plan Nacional de Desarrollo. Yo sé que hay mucha ilusión en las regiones. La gente está esperando un cambio y se ha trabajado desde este plan para ese cambio. Y hay algo que me llama mucho la atención, me parece además muy bonito, y es que es el primer plan de desarrollo en la historia que pone al agua como el eje del bienestar, pero además como eje de producción económica. Sí, son dos preguntas. La primera, las expectativas. Yo creo que este es un compromiso complicadísimo. Yo a veces me sentía como un rockstar en esos diálogos. En los diálogos regionales, ¿no? Todo el mundo allá. Sí, no, la gente tiene una expectativa enorme. Y yo creo que ellos sentían el gobierno cerca, porque en los diálogos no solo iba planeación, sino que iban algunos de los ministros que, dependiendo de la subregión, eran ministros líderes, ministras. Entonces yo creo que sí se percibía como una cercanía del gobierno, pero claro, esas expectativas tan enormes, pues tienen implicaciones, hay que ser muy cuidadoso. Yo se los dije a los congresistas desde el primer día. El problema de cómo canalizamos estas expectativas no es responsabilidad solamente de Planeación Nacional ni del gobierno, es un problema de todos nosotros, porque ese es un tema que puede ser muy complicado. Digamos, si nosotros no respondemos, pues como se generó realmente la esperanza de un cambio, Y un vínculo de la región. entonces, Imagine cómo responder. y el tema regional. Entonces ese es un primer punto que creo que es una responsabilidad de todos. Yo le digo, es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del Congreso. Pero sí, ese es un reto enorme, porque este gobierno crea más expectativas que otros gobiernos, digamos. Porque desde el principio se dijo, este es el gobierno del cambio. Y el segundo comentario es sobre el tema del agua, del ordenamiento del territorio. Este es el primer plan de desarrollo. Ningún otro plan de desarrollo le había dado tanta importancia al ordenamiento del territorio y al tema del agua. Ahora, organizar todo en función del territorio y del agua, que fue uno de los mensajes fuertes de la campaña del presidente, pues obliga a hacer cambios estructurales muy profundos. Yo le he dicho a los congresistas, mire, no departamentalicemos los proyectos de inversión. Yo me niego, y lo he logrado hasta ahora, a presentar el presupuesto por departamentos, el presupuesto de inversión. Entonces, primero no departamentalicemos, y no departamentalicemos, ¿por qué? Porque es que a mí no me pueden decir que el dragado del puerto de Buenaventura es un tema, o del Valle del Chocó. A mí no me pueden decir que las inversiones que se hagan en la Petar Canoa, en la Petar Salitre, aquí en Bogotá, eso es de Bogotá o de Cundinamarca. Cualquier inversión que nosotros hagamos en Petar Salitre, en Petar Canoas, es una inversión que favorece a todo el país, que favorece a todas las personas del río Magdalena. Entonces, yo me he resistido, los congresistas creo que han entendido el mensaje. Aquí no discutimos por departamentos. Aquí discutimos grandes proyectos. Ese es un cambio grande. Mire, ese Pero es un vital, cambio nunca brutal, se había visto eso. brutal. Eso es un cambio tan grande, director, porque es que yo no sé si será tal vez de manera casi que involuntaria o natural que el congresista termina, discúlpenme la expresión coloquial, jalando para su región. Claro, no. Entonces uno les dice, terminan no. buscando su beneficio, que Claro. sí, técnicamente es su tarea, ¿no? Velar por los intereses de su región, de su departamento, el departamento que lo eligió en el caso de los representantes. Pero ese es un concepto nuevo que entiendo entonces ha ido calando. Sí, no, y uno le dice, obviamente, hay proyectos de la zona Caribe, proyectos del Viejo Caldas, proyectos de todo el Pacífico, de la Orinoquía, Amazonía. Montemos un superproyecto para la Orinoquía y la Amazonía. Ese es un proyecto no solo del país, es un proyecto del planeta Tierra. Entonces yo creo que ese mensaje
usted se puede tomar la foto, obviamente, alrededor de esos grandes proyectos, de la Gran Vía, del gran proyecto de infraestructura, que tiene proyectos asociados pequeños. Yo no estoy negando los proyectos pequeños, pero usted tiene, en planeación hay un mecanismo que es muy interesante que se llama pactos territoriales. Ahora los vamos a denominar pactos por la vida, que son grandes proyectos. Ahora está funcionando el del Golfo Morrosquillo, entonces uno dice, haga la escuela, pero integrada a un gran proyecto. Hagamos la vía terciaria, pero integrada a un gran proyecto. Nosotros no podemos hacer vías terciarias que no lleguen a ningún lado. Director, o sea, Entonces, la invitación que usted está haciendo es a pensar en proyectos grandes de país. Grandes y que nosotros podamos, en materia, por ejemplo, de ciencia y tecnología, decir, tengamos 5 grandes proyectos de ciencia y tecnología. Eso lo hemos discutido con las universidades, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo hemos discutido con las academias de ciencia. Es decir, pensemos en grandes proyectos, porque es que yo tengo esta constatación, pues yo creo que no es una hipótesis, simplemente una constatación. En Colombia no ha habido planeación. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál es la expresión de que no ha habido planeación? Que un país tan rico tenga poblaciones tan pobres, que el Magdalena Medio, que ha tenido toda la riqueza, tenga poblaciones tan pobres, que Río Sucio, Chocó, al lado del río Atrato, no tenga acueducto, que la zona más de mayor pluviosidad del mundo, que es el Pacífico, pues tenga todos esos ríos de agua. Entonces, eso ha sido un fracaso de la planeación en Colombia. ¿Cómo transformamos eso? Pues con proyectos estratégicos, y el tema del agua es crucial. Es crucial y es uno de los 5 puntos, ¿no? De El los Plan 5 Nacional de grandes, Desarrollo. nosotros hemos llamado 5 grandes transformaciones. Bien. Entonces está el agua y el ordenamiento del territorio. Pues ustedes lo han visto, Sí, señor. todos los líos que tenemos de ordenamiento del territorio, el tema de coca, de minería ilegal, de deforestación, son temas durísimos que tienen que ver con el ordenamiento del territorio. Cafecito de las 8. No falte. Cafecito No. cualquier hora. ¿Cuántos lleva ya, porque- director? No, este es el tercero. A las 8 de la mañana, tercero. Siempre el de levantarse, el de las Venga. 6 y luego el otro. Ya que estamos en materia Sí. gastronómica, director, y que evidentemente usted es más paisa, mejor dicho, yo no sé qué una bandeja paisa, aquí hacemos una pregunta que es frecuente. esa y ya es nuestra. Esa ya es una pregunta nuestra, no sé por qué la empezamos a hacer, pero no la puedo pasar por alto. Director, ¿patacón o arepa? A mí me encanta la arepa. Casi todos los días como arepa. Desayuno, Cuando estoy almuerzo. en la casa, pues. Pero, por ejemplo, hoy salí a la carrera, entonces no alcancé a desayunar. Pero siempre que estoy en la casa, por la mañana, Arepita con queso y arepa cafecito. con queso, y me encanta, sí. Venga, director, le quiero preguntar por una palabra, a ver si usted la conoce porque también es muy paisa. Bigote. ¿Sabe lo que es el bigote? No sé. No sabe ¿No sabe qué es el bigote? No, Cuando Saltaron uno- los paisas. Sí, Ojo, sí, sí. paisa antioqueño, paisa eje Pero no cafetero. importa, estamos muy cerquita. Bueno, pero es la Pero misma hay región, se diferencias, supone, ¿no? claro. Director, de pronto usted lo conoce con otro nombre y Johan El me migote. corrige si él tiene otro concepto. El migote es cuando usted coge el chocolate. Ay, le tira echo, Y le echa el sí, pan, claro. claro. el pancito o las galletitas y el Sí, quesito. sí, sí. Pero Coge el la migote. cucharita y... Con No, galleta. ya, sí. Es que nos levantaron la punta de No, bigote. No, Bueno, porque es que uno lo Eso aquí, cucharea. aquí en Sí, Bogotá sí. lo llamamos los submarinos. ¿Ah, y no sí? es tan agradable, pero bueno, eso ya son cuestiones culinarias. El submarino. El Famoso migotico. submarino. Sí, sí, no, El ya. migote. Aunque Ah, en bueno. Argentina el submarino O lo- es una bebida, ¿no? Es leche con una barra de chocolate marca Águila derretida. No, pues en el Delicioso. eje cafetero ya es otra cosa. No, los migotes. O los tragos Los bigotes. por la mañana. Ah, sí, los tragos. ¿Qué es el café? Los el primeros café, sí. tragos de la mañana de café. Sí, sí, sí. O de agua El panelita. tintico. O de agua La panela. guapanela con queso, aquí pues aprendí. Aquí en la puerta falsa. mezclar Aquí en Boyacá la guapanela Sí, con queso. Con queso y almojábana. Que aquí, claro, esa mezcla, aquí Es- en Boyacá muchísimo. 8-4, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, nos acompaña en esta mañana. Ya lo escucharon ustedes en Colombia Hoy Radio. Mañana se radica la ponencia lista para el primer debate conjunto de las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas, por el mensaje de urgencia del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Director, 5 grandes transformaciones del país. Ya hablamos de una, el agua. Sí. Todo alrededor del agua es uno de los principales puntos. Las otras 4. Para contarle a los colombianos y colombianas. Sí, la segunda la hemos llamado seguridad humana y justicia social. Es el tema más centrado
en la persona, primero, en no violencia. Entonces ahí tiene todo el sentido la paz total. Y segundo, ¿cómo logramos que la sociedad vaya creando las condiciones para que cada persona pueda desarrollar el tipo de vida que juzga valioso? Este es lo más importante de todo. Y cómo logramos que en materia de educación, de deportes, de cultura, de vivienda, de salud, las personas puedan tener los instrumentos, los medios para desarrollar el tipo de vida que consideran valioso. Esto me parece que es muy importante. ¿Cómo logramos que en todos los colegios, por ejemplo, los niños, las niñas tengan un saxofón, tengan un piano, tengan un profesor o una profesora de danza? Es decir, ¿cuántos genios, yo me pregunto a cada rato, se pierden en Colombia sencillamente porque no les ofrecemos los medios básicos? Ahora, esto es un cambio enorme que implica un montón de recursos. Mire, en Colombia nosotros estamos formando, que esta es una de las desgracias del país, un niño en Quibdó, por ejemplo, un niño al año, en primaria, le cuesta a la educación pública 3.800.000 al año. Bogotá forma, como Bogotá tiene más recursos, el niño a 5,5 millones al año, pero un colegio público, un colegio privado en Bogotá está formando un niño a 22 millones de pesos al año. Entonces usted tiene desde el principio una brecha que va de 22 millones de pesos año a 5,5 millones en Bogotá y a 3.500.000, 3.600.000 en Quibdó. Entonces esas brechas son profundas y están el resto de la vida, porque es que esa brecha es muy difícil cerrarla. Entonces, bueno, el segundo capítulo es ese de seguridad humana y justicia social. El tercer capítulo tiene que ver con toda la recuperación del sector agropecuario, reforma agraria, es productividad agropecuaria, es asistencia técnica, es crédito. Vamos a tener en Colombia, pensando en futuro y ojalá pronto, como el cerrado brasileño, ¿alguna vez? Yo creo que vamos O mejor. avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Lo que pasa es que, bueno, el reto es enorme, 3 millones de hectáreas. Fértiles, ¿no? Y productivas. O sea, buena tierra, ¿no? Eso es un reto peladera. enorme que nosotros lo mantenemos en el plan, pero claro, a todos nos da pánico una meta tan ambiciosa, porque es que no solamente la compra de tierra, es además mejorar la productividad, es además el desarrollo de la agroindustria. Con respecto a los años 60, cuando se habla de reforma agraria, la diferencia ahora es mucho énfasis en los temas de agroindustria y exportación, cómo vamos cambiando la matriz exportadora. Tenemos una dependencia enorme de petróleo y carbón, el 65% de las exportaciones de Colombia en petróleo y carbón. Obviamente esa materia hay que irla cambiando y una de las posibilidades es que la agroindustria, que nosotros podamos exportar no solamente la naranja, sino que podamos exportar los jugos, que el café le introduzcamos más valor agregado. La federación ha hecho un esfuerzo enorme, pero todavía podemos introducir más valor agregado. Entonces yo creo que podemos avanzar muchísimo en eso para ir mejorando las condiciones de productividad en el campo, pero este es un reto durísimo. Ese es el tercero. El cuarto es la transformación energética, que en esto el presidente ha hecho muchísimo énfasis. ¿Cómo vamos reduciendo la dependencia de petróleo y carbón? ¿Cómo consolidamos la industria? ¿Cómo impulsamos la economía popular? Ese término tan complicado. Ahora en los debates apareció mucho, en los artículos. Ya se habla, ¿no? Antes aquí nos decía el director de Colombia Compra Eficiente que hablar de economía popular lo miraban raro, como Sí, está loco. Es como ver esas dinámicas que existen, primero cómo las entendemos, porque yo he dicho, lo primero de la economía popular es tratar de entender, es decir, si una persona está en una esquina y escogió esa esquina para vender,
Es porque ese ejercicio lo hizo durante años, es un ejercicio de ensayo-error. Entonces usted tiene que mirar esa esquina con respeto. De si un vendedor ambulante está en esa esquina es porque es en la esquina. Entonces no pretenda moverlo de otra esquina. ¿Por qué? Porque esa es. Sí. Ya tiene todo el estudio de mercadeo Claro, más pues que claro, y un lo ha estudio. Y del día a día. Y es un estudio a través de un ejercicio de ensayo-error complicadísimo. De si usted tiene el madrugón de San Victorino, pues eso es. Es decir, usted no puede decir, es que aquí se equivocaron. No, si el madrugón de San Victorino está ahí y si el precio del suelo más caro del país es ahí, es porque eso tiene una Porque dinámica funciona. económica muy importante. Güey. Entonces es primero entender que hay ahí, que los economistas pues no hemos entendido, seguimos sin entender qué es lo que pasa ahí. Los millones de pesos, los miles de millones de pesos que se mueven en el madrugón. Eso es una maravilla desde el punto de vista económico, pero no sabemos qué hay ahí, es decir, no tenemos estadísticas, no tenemos conocimiento. Entonces, primero entender, y segundo, una vez que usted entiende, lo potencia. Entonces, no trate de cambiarlo en el sentido de decir, no, es que no debería ser aquí en San Victorino, esta esquina no debería ser. Cuando ponen a los vendedores ambulantes en un coliseo, pues dañan toda la lógica del vendedor ambulante. Cuando usted dice, no, es que los vendedores deberían ir para determinado sitio, pues usted desvirtúa esa dinámica. Entonces, entendiéndola, usted la puede potenciar. Entonces, si el vendedor ambulante me dice es que yo tengo problemas con la persona que me trae el bocadillo porque a veces incumple, entonces entienda de dónde viene el bocadillo y siga la cadena logística y potenciela. Veamos a ver cómo ese vendedor ambulante puede empezar a vender chicles con celular, cómo le podemos hacer unas ayudas crediticias. Entonces potenciemos eso, no pretendamos que se vaya para otra esquina. Eso es un tema que De largo aliento, ¿no? le queremos que... Y es tremendo, De largo aliento. es tremendo porque es ponerse en los Sí, zapatos claro, de la realidad y de las personas y del país. Es entender la dinámica que es absolutamente maravillosa, que tiene una racionalidad pues complicada. Pero bueno, ese es el segundo tema, que ahí están todos los temas de Sí, empleo. de empleo. Y el último tema, quinto pilar, el quinta tema transformación. es, nosotros lo hemos llamado convergencia regional y social. Primero, convergencia regional, ¿qué es lo que nosotros queremos? Yo he dicho, y se lo he dicho a los congresistas también, no le damos más plata al Chocó porque sea Chocó, le damos más plata al Chocó y al litoral pacífico porque tenemos un gran proyecto, por ejemplo, de biodiversidad. Colombia es el país, uno de los países de mayor biodiversidad del mundo, entonces potenciemos eso con unos superproyectos. Entonces el Chocó, el litoral pacífico empiezan a recibir más recursos porque hay un proyecto. No porque usted diga, no, es que hay que darle más plata al Chocó, no, el problema no es ese, o hay que darle más plata a las comunidades afro. No, el tema es qué proyectos en el litoral pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía, potenciamos para que haya más recursos para esas regiones. Pero vuelvo a decir, no son más recursos porque es que pobrecitos los de Caquetá que no han recibido plata, los de Baupé, no. Es porque ahí está el gran proyecto de transformación de la Amazonía y de la Orinoquía. Y como digo, son proyectos de talla mundial. Entonces es mover los recursos hacia allá y hacer esa distribución por esa vía. Y lo segundo, pues, es convergencia en materia de vías. Ahí está todo lo de vías, lo hemos incluido en el capítulo de trenes, de transporte fluvial, de transporte de todo tipo. Camargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, que esos son los proyectos, los megaproyectos. No, esos son los proyectos que quisiéramos estimular. Y bueno, hacernos la pregunta evidente, ¿por qué Soacha es tan distante de La Calera? El viernes estuvimos en Bello, Antioquia. Es en Medellín, pues es mi tierra. A mí me impresiona positivamente el área metropolitana del Valle de Aburrá. Es que está creciendo ordenado y planeado, ¿no? y no hay diferencias, Bogotá Carlos. nunca lo Es decir, usted pasa de Envigado a Itagüí y usted no nota brechas tan fuertes. Es un área que nosotros llamamos un área que converge.
usted va a Bello, primero usted ya no sabe cuál es la frontera entre Bello y Medellín, pero usted no siente que entre Bello e Itagüí las brechas sociales aumenten, sino que disminuyen. En cambio usted pasa de Soacha a Chía, pues usted siente nota la diferencia. la brecha. Sí, completamente. Entonces, ¿cómo logramos convergencia a todos los niveles? Vuelvo a decir, ¿cómo logramos que un niño en Ciudad Bolívar tenga condiciones similares a las que puede tener un niño de una familia de Rosales? Sí. Entonces son esos los 5 grandes puntos, transformaciones del plan de desarrollo. Y a mí me ha impresionado positivamente que nadie nos ha criticado esas líneas. Cuando usted mira la prensa o cuando usted llega al Congreso, pues nadie le dice que esas líneas estratégicas no son relevantes. Todo el mundo está de acuerdo que son relevantes. Ahora, claro, ¿cómo lo hacemos? Pues es un reto enorme. Yo le he dicho a los congresistas, mire, en el primer tema, si nosotros lográramos que todas las PETAR del país, todas las plantas de tratamiento de agua residual estuvieran al día, pues eso nos vale 20 billones de pesos, pero empezamos a descontaminar los ríos. Entonces, cualquier reto de esto, volver a recuperar los ríos, pues esto vale toda la plata del mundo. Entonces, lo único, tributaria y media. Reforma tributaria y media. No, mucho más de reforma tributaria. Creo que más, ¿no? Es que mire, solamente sumando las PETAR, nosotros hicimos el cálculo en planeación. Eso vale 20 billones de pesos. Entonces, solamente eso es ya una reforma tributaria. Ahora, si usted a eso le agrega dragado de ríos, si a eso le agrega otros temas centrales como protección de bosques, hay unos indicadores que a mí me dan tristeza. Por ejemplo, en deforestación, nosotros hemos dicho, vamos a reducir la deforestación de 170.000 hectáreas a 140.000. Y uno dice, pues es muy triste que sigamos deforestando. Qué triste que toque de todos modos seguir contemplando un promedio de deforestación, sí, que lo que se haga es reducir en algo y no empezar a reforestar. Sí, entonces, son indicadores que a uno le dan como tristeza. Ahora, empezar a cambiar eso hacia el lado positivo, pues eso vale muchísima plata. Director, hay un tema que vale la pena mencionar y es el trabajo de socialización que se está haciendo en las regiones con todo el articulado de este proyecto de ley que es el Plan Nacional de Desarrollo. Esa socialización, el llevar la discusión a las regiones, hacer unas mesas técnicas, unos foros regionales, pues también está permitiendo que surjan ideas muy importantes, ¿no? Ya usted hablaba, por ejemplo, estuvieron en Bello, surgen ideas tan importantes como fortalecer el programa de incentivos al trabajo formal o iniciativas que surgieron allí como la de fortalecer y de apoyar la cofinanciación para acabar con ese déficit que dejó la pandemia en los sistemas de transporte masivo en el país. Y así muchos ejemplos de ideas que van surgiendo también que lo que buscan es mejoras al articulado inicial. Sí, para todos ha sido un enriquecimiento, es decir, para los técnicos de planeación, por ejemplo. Sí. Es decir, en Bello estuvimos en un área que era los antiguos talleres del ferrocarril de Antioquia. Entonces, cuando usted mira ese sitio, ahí se va a construir, se está desarrollando el Parque de Artesanías y Oficios. La percepción física para todos nosotros, funcionarios y para los técnicos de planeación, es una maravilla. Cuando usted, por ejemplo, va a la isla Cascajal en Buenaventura y usted ve esa construcción palafítica, yo digo, usted entiende todo. Es decir, a veces en planeación los técnicos se obsesionan por muchos indicadores sofisticados, pero lo que yo les he dicho es, la realidad es tan contundente. Es decir, usted ve el río Atrato, ve esa majestuosidad del río Atrato, y al lado ve la población de Río Sucio, y ve esa pobreza, usted dice, aquí está pasando algo inaceptable. Entonces, esa percepción que te da el estar en el sitio para los técnicos de planeación y para todos nosotros es muy enriquecedora. Y por el otro lado, pues claro, en algún momento algunos gobernadores dijeron,
este plan de desarrollo es centralizador. Yo, ¿cómo va a ser centralizador? Planeación oye el tema del tren del río. Cuando vamos al valle nos hablan de la vía Mulaló, Lobo Guerrero. Entonces yo empiezo a entender y todos empezamos a entender. Y si todo el mundo repite la vía Mulaló, Lobo Guerrero, pues es una vía fundamental. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está diciendo. El dragado del puerto, etcétera. Cuando nos dicen vías terciarias por todos lados, pues entendemos que hay un problema central en este país, que es la falta de vías terciarias. Entonces a eso le estamos dando muchísima fuerza. Cuando los jóvenes nos piden universidades técnicas, tecnológicas, pues entendemos eso. Entonces yo sí creo que ese tema participativo es muy importante. Entonces, claro, la gente puede pedir 328.000 kilómetros de vía terciaria, que es lo que nosotros encontramos. Pero entonces, ¿qué dice planeación? De 328.000 vías terciarias, kilómetros, pues podemos priorizar 20.000. Ahí viene un trabajo de planeación central, porque es que nosotros no podemos hacer vías terciarias que se pierdan. Y volviendo al tema de la reforma agraria, nosotros estamos coordinados con el Ministerio de Agricultura, con Envías, para hacer vías terciarias que efectivamente mejoren la productividad y que los productos puedan salir. Entonces, decirle a las poblaciones, mire, si usted quería esta vía de tal pueblo a tal pueblo, pero es que no tiene impacto frente a esta otra vía terciaria, esa es una decisión que se tiene que tomar de manera conjunta y técnica. Pero claro, algunas poblaciones nos pueden decir, pero es que nosotros pedimos esta vía terciaria y no nos la dieron. Pero nosotros sí los escuchamos, sí entendimos la importancia de la vía terciaria. Lo que pasa es que la vía terciaria la minimizamos frente a otra vía terciaria que consideramos más importante. Sí. Entonces ese es un tema muy complicado. ¿Dónde hacemos universidades? Pues hay una discusión técnica donde se hacen las universidades o los centros tecnológicos. Entonces no es porque la gente me diga queremos aquí centro tecnológico, universidad, que inmediatamente la vamos a hacer ahí. Exacto. Un segundo, director. ¿Hay noticia? Justamente, director, antes de hacerle la pregunta, quisiera leer un trino que hace unos minutos puso el presidente Gustavo Petro. Una lamentable tragedia, lo sucedido en la mina de Tausa, donde fallecieron 11 personas. Estamos haciendo todos los esfuerzos con la gobernación de Cundinamarca para rescatar con vida a las personas atrapadas. Un abrazo de solidaridad a las víctimas y a sus familiares. Es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre esta situación en el país. Y ahora sí, dando un regreso a nuestra conversación sobre el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, y justamente mencionando al presidente Gustavo Petro, pues yo aquí revisando pues la red social Instagram, vi la publicación de un video del presidente Gustavo Petro donde hacen una comparación entre hace 30 años el discurso del presidente Gustavo Petro y lo que hoy podemos vivenciar en su discurso sobre la participación y el escuchar a la ciudadanía y a los ciudadanos en los distintos territorios para poder construir un plan nacional de desarrollo que reúna los principales o las principales necesidades o proyectos de la comunidad. Y hay bastantes temas por hablar. Básicamente también nos hace falta hablar sobre los recursos, de cómo se va a dar la implementación de esos proyectos importantes para el país. Pero quiero regresarme un poquito a la historia atrás. Cuando usted, no sé si recibió la llamada del presidente donde le hace la invitación para que usted sea el abanderado de justamente llegar a los territorios de Colombia y poder realizar este documento de 300 artículos del Plan Nacional de Colombia. El saber que el presidente desde hace 30 años ha tenido esta idea de construir el Plan Nacional de Desarrollo con las comunidades y ver ahora esto hecho una realidad, ¿qué significa para usted como profesional y cuando le hicieron ese llamado a poder ser parte del cambio? Sí, yo conocí más de cerca al presidente cuando estaba en la alcaldía. Yo no fui secretario, pero el presidente creó un equipo que llamó asesores transversales y entonces ahí pudimos trabajar bastante cerca. Ahora, este es un reto no solo para mí, para la profesión de los economistas en Colombia, para la construcción de política pública, es que esta interacción con las comunidades que implica primero oír, ¿en qué sentido uno podría entenderlo vinculante? Oír y respetar y efectivamente tratar de avanzar en lo que aparece como prioritario.
Ahora eso implica un trabajo técnico sofisticado, que es el trabajo técnico de jerarquizar y ordenar. Entonces, yo creo que desde el punto de vista metodológico es un ejercicio complejo para todos, para los colegas economistas, oír a las personas, jerarquizar, priorizar, convencer otra vez en el diálogo de la pertinencia de esa jerarquización, porque es que, vuelvo al tema inicial que estábamos conversando sobre expectativas. Cuando usted explica y le dice a los jóvenes, mire, sí estamos impulsando las universidades, pero no podemos tener universidad de un día para otro, para todos, pero tenemos estas prioridades, que la comunidad le acepte a usted esa respuesta es otro reto enorme. Sí les vamos a dar tierra, pero no les podemos dar tierra a todos. Empecemos en estas áreas, empecemos con estos proyectos, miremos lo del hambre, y las personas entienden. Yo creo que cuando usted plantea temas contundentes, evidentes, pues todo el mundo entiende. Si vamos a descontaminar los ríos, pues entonces no hay plata para esto otro. Lo que pasa es que en la vida, pues todos tenemos los problemas de decidir. Y cuando usted decide, pues siempre tiene que dejar un montón de cosas por fuera. Y la lista de proyecticos es como la expresión de la incapacidad que tenemos para decidir. Entonces tiene que haber una especie de racionalidad colectiva, que creo que es la función de planeación, y es forzar a que haya jerarquizaciones. Decíamos descontaminar todos los ríos, pues entonces usted no puede hacer otras cosas, no puede hacer el parquecito y no puede hacer el coliseo y no puede hacer la otra cosita. ¿Por qué? Porque estamos contaminando ríos. Eso es brutal, eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque es que los seres humanos queremos un pedacito de Petar, un pedacito de coliseo, un pedacito de colegio. Entonces dispersamos los recursos. Entonces tiene que haber una instancia que ordene, que jerarquice, que priorice. Y esa es una tarea muy difícil. Así es, 8:27, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, nos ha entregado la noticia. Mañana se radica la ponencia, construcción colectiva, casi que unanimidad en el Congreso, muy buena recepción por parte de las comisiones económicas en este esfuerzo. Pero le voy a hacer otra pregunta. Sí. Hay muchas. Obviamente crédito, y estamos como... ahora que mencioné el Congreso, la ventaja del plan de desarrollo es que los temas partidistas quedan subsumidos en los temas regionales. A mí sí me ha impresionado. Aquí no hay peleas, yo no he notado peleas entre el pacto histórico y... No, aquí es el tema regional, pero bueno, lo interrumpí. No. Son dos. Me contó un pajarito. Bueno, me contó dos cosas. Usted lo dijo acá. En Colombia no ha habido planeación. Y por supuesto, planeación quiere volver a ser el centro de pensamiento del gobierno. Se van a reactivar los seminarios de planeación nacional que fueron tradicionales en Colombia. Estos seminarios de economía y desarrollo del DNP. Esos comienzan mañana. Esa es una. Téngala ahí, pero es que la otra se me va. Un pajarito me contó que el doctor Jorge Iván González pues está muy ligado con la tecnología, tiene su tablet, tiene su celular, pero que el celular lo guarde entre la media. ¿Cómo así? Aunque él lo tiene aquí, lo guarda entre la media. Lo tengo aquí afuera, sí. ¿Cómo es esa historia? No, pues el celular en la media siempre me parece más cómodo, pues usted oye la vibración sin ningún problema. No se me habría ocurrido jamás. No le ocupa espacio en los bolsillos, y muchas veces pues ya las camisas no tienen bolsillo. Y además que dicen que tampoco es tan bueno para la salud tener tan cerca el corazón. Además por el corazón, pero sí. Pero siempre lo he hecho, siempre desde siempre. desde que tengo celular. ¿Y cómo descubrió esa forma de guardar el celular? Pues no sé por qué, pero... Paisa tenía que ser. Bueno, recursivo. Pero en Medellín, yo me acuerdo que la gente guardaba las cajetillas de cigarrillo en las medias. Yo me acuerdo varios amigos que guardaban la cajetilla de cigarrillo en la media, algo de eso. Pero es un sitio muy bueno, además no se lo roban a uno, ¿no? Es un sitio muy bueno. Claro, o sea, director, el hijo mío ya lo empieza a usar en la media también, ¿no? Director, o sea que sus medias son de las altas, claramente, la que va casi hasta la rodilla para poder poner ahí el No celular. son tan largas por eso, no, son medias más bajitas, sí.
Bueno. Porque dar medias tan largas no, nunca me han gustado, pero... Debe ser muy particular uno estar al lado del director y ver que se agacha a contestar. Un momento, Un segundo. Un momento, por favor. sí, No, que- mentiras. Director, eso es obviamente por ponerle color al No, tema, no, pero no. lo clave del desarrollo, Planeación quiere volver a hacer No, ese sí, centro. entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en planeación? Primero, aprovechar la capacidad técnica de las publicaciones y los documentos. Es que planeación tiene unas potencialidades. Yo nunca había estado en un centro de investigación con tantas posibilidades. Es que solamente la unidad macro de planeación puede tener 20, 25 personas. Entonces, además, usted tiene los técnicos para cada área. En planeación usted ve todos los temas del país. Y siempre en planeación hay unos técnicos que conocen de todos los asuntos. Entonces lo que queremos es potenciar eso, que planeación sea realmente un centro de pensamiento con una característica, es que tiene que haber política pública. En las universidades hay muchas publicaciones y las publicaciones quedan ahí porque no hay ningún afán. Es decir, las universidades no tienen afán, planeación tiene afán de que eso se traduzca en política pública, pero también tiene la inteligencia para recoger eso. Entonces nosotros lo que decimos es, miremos lo que están publicando las universidades, los centros de investigación, las academias, los estudios que se hacen en las regiones, y entonces potenciémoslos, publiquémoslos, vamos a darle muchísima importancia al mejoramiento de la página web de planeación, unos seminarios que planeación tenía, que vamos a potenciar los jueves. Queremos hacer un seminario mensual ya grande sobre distintos temas. Hay temas centrales, el tema de salud, el tema de pensiones, el tema de ordenamiento del territorio, los temas de descentralización. Hay muchos temas de discusión pública y planeación tiene la ventaja de que puede entrar en cualquier tema. Cuando usted está en un ministerio, pues como ministro, ministra, le da pena y además no es conveniente que meta en el tema del otro ministerio. Entonces a veces esas relaciones sectoriales no se pueden hacer bien, pero planeación puede hablar de todos los temas y puede plantear la interrelación entre sectores, que es un poco también lo que hicimos en el plan de desarrollo. Cuando hablamos de estas 5 transformaciones, aquí no hay sectores, hay transformaciones, y logramos que todos los ministerios se unieran alrededor de las transformaciones. Entonces vivienda está en 2 o 3 transformaciones, medio ambiente está en 2 o 3 transformaciones. Logramos que el presupuesto se hiciera en función de las transformaciones y no de los sectores. Sí. Entonces planeación puede abrirse esos debates. Planeación tiene un poder de convocatoria enorme, como yo les decía, no solamente en las comunidades. A mí me impresiona también el poder de convocatoria que tiene planeación en los medios, en los gremios. De planeación cita una reunión y los gremios del sector aparecen, y los ministros, los ministras están atentos a las convocatorias. Sí. Digo, yo creo que planeación sí tiene una responsabilidad enorme. A veces yo le digo a los técnicos de planeación, mire, y nosotros no lo decimos, ¿quién lo dice? Yo a las universidades muy lentas, la Nacional, el Externado, Andes, yo creo que les falta Antioquia. Yo quisiera ver a las universidades más activas en la discusión nacional. Sí, señor. Y yo no sé por qué los colegas universitarios a veces son tan lentos para participar en debates públicos y mover grandes debates. Es que las universidades tienen la ventaja de que tienen equipos muy buenos y que pueden pensar sin afán. Una de las virtudes de la universidad es que puede pensar de una forma tranquila, pero las universidades necesitan participar mucho más en el debate público y participar mucho más en la discusión nacional. Muy bien, director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, gracias por estar con nosotros. Esta no es la primera vez. Siga viniendo aquí, por favor, Colombia pues, Radio. Muchísimas gracias y espero que Colombia hoy siga teniendo fuerza y gracias. Y ustedes sigan avanzando, ¿no? Y muchísimas gracias y cualquier invitación. Siempre bienvenido. Para hablar de muchas cosas más, se nos cuelgan muchos temas. No, aquí quedan todos invitados. los temas en la mitad. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy amables y éxitos. Y ya lo saben, ¿no? Seguimos teniendo noticias en desarrollo sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Pero todo el tiempo Colombia vamos a estar siempre presentes con el Plan Nacional de Desarrollo, el avance, muchos más temas, el tema plurianual del presupuesto. No, que sí, también no hablamos de presupuesto hoy, pero gracias, director, la dictadura del tiempo.
Colombia Hoy Radio.